Nuevamente les damos la bienvenida a las clases de la Iglesia Infantil Oreb. Nos da mucho gusto que nos sigan prestando su atención, prestando su asistencia todos los domingos, y nosotros hacemos todo esto con mucho gusto. Vamos a darle gracias a Dios porque nos da este día orando. Dios, te damos muchas gracias porque este nuevo día tienes nuevas enseñanzas para nosotros. Gracias por los niños que se conectan y los papás que también están por allí escuchando nuestras clases. Que sean de bendición para todos ellos y que tú hables a través de nosotros, de los maestros y de las alabanzas que lleguen a ti. Y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, chicos. Hola niños, ¿cómo están? Mi nombre es Mariam y estoy muy feliz de poder estar el día de hoy con ustedes. Espero que estén listos para cantarle a nuestro Dios, así que comencemos. Hola hermanitos, qué gusto poder alabar juntos a Dios. Cantemos Hoy escojo la vida con la confianza de que vivir en Cristo es la mejor decisión. Cantemos. Cada día trae su lucha y su afán, y siento que desmayo. Dios, en tu bondad, acércate hasta mí para levantarme. Siento el toque de tu tierno amor, tu caricia sobre mí, y hoy levantas este pecador para hacerlo más feliz. Hoy escojo la vida, hoy decido creer. He encontrado la manera de vivir por fe, he encontrado el sentido de mi existir, de entregarme a ti, a tu forma de vivir. Hoy escojo la vida, hoy decido creer. He encontrado la manera de vivir por fe, he encontrado el sentido de mi existir, entregarme a ti, a tu forma de vivir. Hoy escojo la vida, hoy decido creer. He encontrado la manera de vivir por fe, he encontrado el sentido de mi existir, entregarme a ti, a tu forma de vivir, a tu forma de vivir. Pongamos la mira en Jesús. Dice en Proverbios 29:23, la soberbia del hombre la abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Así que cantemos, hermanos. Seamos humildes, vayamos a Dios reconociéndonos necesitados, dejando que Él controle nuestras vidas, sabiendo que no podemos solos y que necesitamos ayuda del Altísimo. Nunca dejemos de agradecer. El mundo enseña a huir, mas Dios nos enseña a enfrentar cualquier cosa que venga delante en nuestro andar, orando con humildad. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja orar de rodillas si existen problemas. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja olvidar el orgullo y ser agradecidos. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja orar de rodillas si existen problemas. Pongamos la mira en Jesús, vivamos con esa actitud que nos deja olvidar el orgullo y ser agradecidos. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Él es mi Dios y yo lo reconozco. Algún día volverá. ¿Quieren cantar un canto conmigo?
Señor, exaltado en majestad. Eres soberano, eres Rey, te adoro. Te humillaste aun siendo Dios, mi lugar tomaste en esa cruz. Tú venciste sobre la maldad, poderoso Dios. Tú que eras y que has de venir, eterno Alfa y Omega, el principio y el fin. Por los siglos de los siglos tu reinado será. Eres todo poderoso. Eres el Cordero que venció, resucitaste un día con poder. Gloria y honra solo para ti, el gran yo soy. Tú que eres y que has de venir, eterno Alfa y Omega, el principio y el fin. Por los siglos de los siglos tu reinado será. Eres todo poderoso. Tú que eres y que has de venir, eterno Alfa y Omega, el principio y el fin. Por los siglos de los siglos tu reinado será. Eres todo poderoso. Eres todo poderoso. Eres todo poderoso. Y corramos todos por nuestras Biblias para poder cantar Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola chicos, bienvenidos a esta sección donde nos vamos a memorizar un texto de la Biblia, ¿verdad? Me encanta verlos a ustedes ahí ya conectados desde temprano y entonces pues vamos a poner manos a la obra. Tomen su Biblia, pequeños, si no la tienen, bueno, pues vayan corriendo, corre hasta traer su Biblia, ¿sale? O su cuadernito donde anotan las citas bíblicas y posteriormente pueden leerla con sus papitos, con su abuelita, con sus hermanos mayores, etcétera. Pero bueno, creo que la mayoría ya tiene por ahí su Biblia. Entonces, vamos rápidamente a buscar el libro de los Hechos, aquí en la palabra de Dios. Entonces, el libro de los Hechos se encuentra en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Si nosotros tomamos la Biblia y la abrimos cuando comienza el Nuevo Testamento, vamos a encontrar a Mateo, el Evangelio de Mateo, Marcos, enseguida Lucas, Juan y después Hechos de los Apóstoles, ¿sale? Y ese libro pues nos habla acerca de cómo fueron los primeros hermanos, cómo fueron los primeros cristianos, cómo compartieron la palabra los discípulos del Señor después de que Él ascendió a los cielos, después de que Él resucitó y se fue al cielo. Bueno, pues pequeños, les voy a dar lectura yo primero, es en Hechos capítulo 2, versículo 41, 4:1. Hechos capítulo 2, versículo 41 y le voy a dar lectura en dos versiones, ¿sale? Muy bien, la primera en la Reina Valera 60 dice así, dice Hechos 2, 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2, 41. ¡Ay, wow! Habla de un número
muy grande, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice en la nueva versión internacional. Hechos 2:41. Vamos a ver si dice igual. Si alguien la tiene en esa versión, pues ayúdeme a buscarla y la leemos juntos, ¿sale? Dice así, Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Hechos 2:41. Lo entendemos un poquito mejor, ¿verdad? Y bueno, pues, ¿qué creen, pequeños? La Biblia nos habla acerca, ya les comentaba yo que nos habla acerca de cómo se comportaban los primeros cristianos, cómo fueron nombrados incluso cristianos, ¿verdad? Por seguir al Señor, por seguir a Cristo, por haberle entregado su vida a Cristo y ahora ser sus siervos. Y entonces, fíjense, pequeños, les voy a compartir la pantalla para que vayamos viendo qué significa este texto, ¿sale? Dice así, lo vamos a leer de la pantalla, ¿sale? Dice así, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Seguramente en aquel entonces, pequeños, pues eran poquitos los que andaban predicando la palabra de Dios, porque el Señor pues tenía poco tiempo de que se había ido al cielo, y cuando se fue al cielo, recuerdan que ya hemos platicado cómo el Señor les dijo a sus discípulos, vayan, yo me voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén, pero ustedes mientras, vayan todos los días, vayan y compartan mi palabra, lo que yo he hecho en sus vidas, vayan y compártanlo con otras personas para que más personas me conozcan cada día. Y entonces, fíjense bien, pequeños, dice la Biblia que en aquel entonces, pues, los primeros discípulos compartían en sus casas los alimentos, había discípulos que tenían alguna propiedad y las vendían y las repartían entre las gentes necesitadas, abrían las puertas de sus casas para recibir a más personas, y así fue creciendo la palabra de Dios. Miren, ahí vemos cómo los discípulos comparten con otras personas sus alimentos, abren las puertas de sus casas, ¿verdad? Trabajan para que otros vengan y conozcan a la iglesia del Señor, ¿verdad? Van y oran por los enfermos, iban y oraban por los enfermos, compartían el pan, como ya les dije, se reunían en las casas, no en el templo, se reunían en las casas y compartían la palabra de Dios. ¿Y qué creen, pequeños? Todo eso hacía que la iglesia del Señor fuera creciendo. ¿De qué manera? Pues ellos compartían la palabra y el Señor trabajaba en el corazón de todas las personas y eran añadidos a la iglesia. ¿Qué significa añadir? Aumentar, ¿verdad? No sé si en alguna ocasión, por ejemplo, ya se acerca Navidad y tú en tu casita, pues dicen tus papis, vamos a celebrar la Navidad y vamos a preparar una rica cena para que venga toda la familia. Y entonces tú ya te preparas en la mañana, te pones tu ropa bonita, ayudas a mamá a preparar el pavo, adornas la casa y empiezan a llegar tus familiares, ¿verdad? Y entonces a ti te da mucho gusto porque empieza a llegar tu primo Juanito. Ya llegó la familia de Juanito, y entonces los pasas con mucho cariño y con mucha atención, los pasas a tu casa, que se sienten, y van llegando así poco a poquito las personas, se van añadiendo a esa reunión más personas, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos cuando ya llega la tarde, noche en la que cenamos el pavo y está toda la familia ahí reunida? Nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Pues, ¿qué creen? Los discípulos del Señor así vivían de una manera tan hermosa, pequeños, que ellos veían y confirmaban que el Señor estaba con ellos y que cada vez que ellos predicaban la palabra, pues muchas personas querían escuchar y escuchar y escuchar y convivir con ellos. ¿Y qué creen? Dice la Biblia que muchas personas fueron añadidas, fueron sumadas a la iglesia del Señor. Estaba conformada por poquitos, quizá por los discípulos y por sus familias, que eran poquitos, pero conforme iban predicando y las personas recibiendo la palabra del Señor, dice la Biblia que fueron añadidos a que en un día, fíjense, en un día
como 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Eso solamente lo puede hacer el Señor, pero ya no les voy a explicar más. Ahorita nos vamos a ir a nuestra clase, pero lo que quiero que entendamos es que así fue creciendo la iglesia del Señor. Se reprodujeron, ¿verdad? Como dice la letra R de nuestro acróstico, pescar, ¿verdad? Se reprodujeron como las hormiguitas, ¿verdad? Que luego a veces se introducen en nuestras casas y entra una y decimos, ay, de seguro ya vienen muchísimas atrás de ellos porque las van siguiendo y se reproducen cada día, se reproducen más y más y más. Y así el pueblo, la iglesia del Señor se fue reproduciendo, se fueron añadiendo más personas que creían en el Señor Jesús. Pero ahorita todo eso se los van a platicar en la clase bíblica. Así es que vamos a memorizarnos nuestro texto del día de hoy, ¿sale? Que ya va a estar muy sencillo de memorizarlo y dice así la palabra de Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Fíjense, recibían al Señor en su corazón, aceptaban la palabra y eran bautizados. ¿Qué significa que eran bautizados? Pues que daban testimonio a otras personas, los que se convertían, iban y les practicaban a otras personas, y el bautismo es un símbolo que significa que tú das testimonio de haber creído en Cristo y recibirle como su Salvador. Y entonces las personas así eran bautizadas y se añadían a la iglesia cada día más y más y más. Imagínense en un día 3,000 personas, ¿verdad? ¡Qué hermoso, qué hermoso! Bueno, entonces vamos a leerlo nuevamente de nuestra pantalla y dice así la palabra de Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. A lo mejor fueron más de 3,000, ¿verdad? Pero entonces, calculándole así, más o menos dice que fueron como 3,000 personas. Muy bien, vamos a decirlo otras 2 veces en nuestra pantalla y después vamos a procurar decirlo sin verlo de la pantalla, ¿sale? Dice así la palabra de Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Muy bien, una segunda vez y así quedito, suavecito lo vamos a decir. ¿Listos? Dice así. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Ahora sí. Diciéndolo otra vez ya será suficiente y lo quitamos de la pantalla. ¿Qué les parece? ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a decirlo por última vez leyéndolo de la pantalla. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. ¡Hoy qué gran fiesta de haber sido ese día! Ver a tantas personas convertidas y habiendo recibido a Cristo en su corazón. ¡Qué hermoso! ¡Qué gozo! Ya me urge irme a la clase bíblica. Muy bien, pues vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a decirlo de memoria, ¿sale? Dice así la palabra de Dios. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 2:41. Muy bien, pequeños, creo que sí nos lo aprendimos. Entonces, vamos rápidamente a la clase bíblica y pongan mucha atención porque va a estar muy interesante. Dios les bendiga. Hola niños, ¿cómo están? Yo soy el maestro Raúl y la verdad estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes y me da mucho gusto que se sigan conectando y que sigan aprendiendo más por este medio. Y bueno, pues en esta campaña que estamos pues ya prácticamente por finalizar, ya hoy es la última letra de nuestro acróstico pescar. Y la verdad es que yo espero que todas estas clases que hemos tenido durante las últimas semanas sean o estén siendo más bien de mucha bendición para ustedes como lo han sido para nosotros. Hemos aprendido muchísimas cosas y la verdad es que ya estamos prácticamente en la recta final de nuestra campaña, pero
No quiere decir con esto que pues terminando la campaña no continuemos poniendo en práctica todo lo que hemos puesto o todo lo que hemos aprendido, sino que al contrario, continuémoslo haciéndolo, porque las campañas tienen un propósito, sí aprender cosas, pero son cosas que aprendemos para seguir adelante, para seguir haciéndolo. Y parte de eso, de seguir haciendo, de continuar, pues tiene que ver con la lección del día de hoy. Pero bueno, pues antes de continuar vamos a ponernos en manos de Dios para que sea Él el que nos hable, el que nos dirija y que sea pues la palabra de Él la que hable y no la mía. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu cuidado, tu protección, gracias te damos porque hasta el día de hoy no nos ha faltado nada, porque nos has dado casa, familia, alimento, todo lo necesario para vivir y sobre todo no nos ha faltado tu palabra, tu bendición, Dios mío. Gracias te damos por todo esto y te pido por esta clase que seas tú el que nos guía, abre nuestros corazones, nuestras mentes para recibir tu palabra con mansedumbre. Y te pido por cada uno de los niños que están escuchando esta clase y también las otras personas que también sabemos que están ahí escuchando, pues que también tú les hables de manera especial, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, el día de hoy, como les decía hace un momento, pues estamos ya con nuestra última letra, la letra R. Empezamos con la P, que es proclamar, enseñar, servir, convivir, adorar, y hoy finalmente la letra R, que nos dice reproduzcámonos. Y vamos a tomar el ejemplo o vamos a tomar la porción de la palabra de Dios que nos habla de la iglesia de Antioquía y que se encuentra ahí en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículos 19 al 30. Y es un claro ejemplo de cómo la iglesia de Antioquía pues empezó a crecer y crecer precisamente porque puso en práctica todo lo que había aprendido. Pero antes de entrar a la lección como tal, quisiera contarles una anécdota. Fíjense que cuando yo era pues más joven, cuando era adolescente, pues en unas vacaciones, no recuerdo, pero creo que eran vacaciones de Semana Santa. Ya ven que regularmente pues en la primaria y en la secundaria por lo menos nos dan 2 semanas de vacaciones. Yo me acuerdo que una de esas primeras semanas nos fuimos de vacaciones al pueblo de mi papá. Allá estaban pues mis primos, mis tíos, mis abuelos, creo que todavía vivían, y estábamos allá de vacaciones y estábamos pasando pues un tiempo muy padre. A mí me gustaba mucho ir de niño para allá porque como es un pueblo, hay campo, hay lugar para salir, para andar en bicicleta, un cerro para ir a explorar y cuevas y así, y me gustaba mucho a mí de niño estar allá, ¿no? Entonces yo estaba pasando un tiempo muy padre con todos mis primos, pero la siguiente semana, que aunque mi hermana y yo sí la teníamos de vacaciones, pues mis papás tuvieron que regresar y pues nos dijeron, ¿saben qué? Pues que las vacaciones se acabaron y vamos a tener que regresar. Y yo la verdad es que estaba teniendo un tiempo muy, muy increíble y pues así como que me puse muy medio triste, me achicopalé porque pues mis primos iban a seguir allá y pues yo ya me tenía que regresar para acá, para la Ciudad de México. Y bueno, pues ni modo, pues así era, ¿no? Pues tuvimos que regresar y mi hermana y yo pues veníamos un poco pues desanimados, tristes porque pues todos seguían allá y nosotros ya íbamos de regreso, ¿no? Finalmente regresamos a la Ciudad de México, pero creo que fue el cumpleaños de un tío o tía de aquí, parientes de mi mamá, y fuimos y ahí estando en esa celebración, en ese festejo, pues se preguntaron que por qué estábamos aquí. Ellos sabían que nos habíamos ido, ¿no? Y creían que nos íbamos a quedar por lo menos mi hermana y yo, y pues ya les explicamos que como mis papás tuvieron que regresar, pues también nosotros tuvimos que regresar. Entonces mi tío nos dijo, oigan, nos vamos a ir mañana nosotros a la playa, ¿quieren ir con nosotros? Y no, pues súper bien, mi hermana y yo pues bien felices, ¿no? Porque pues todavía teníamos una semana más de vacaciones y pues si era ir a la playa, pues estuvo padre, ¿no? Entonces al final de cuentas, eso que había parecido un cambio de plan que pudo haber acabado con nuestras vacaciones, pues en realidad pues nos cambió, pero el plan, y ahora fuimos a la playa y nos la pasamos súper padre ya mi hermana y yo con mis tíos y con mis primos, y disfrutamos muchísimo esas vacaciones. Digo, nos la pasamos bien acá, pero pues también ir a la playa pues también
Si tú has tenido la oportunidad de la playa, te aseguro que también piensas, no, pues sí, se la pasaron bien padre, y la disfruté mucho. Y pues esta enseñanza tiene que ver con eso, que a veces nosotros creemos que tenemos un plan perfecto y sucede algo que podría parecer que lo arruina, pero en realidad sale algo mejor. Y algo así parecido sucedió en la iglesia de Antioquía. ¿Se acuerdan? Como aprendimos en nuestra primera lección, aquella de proclamar el evangelio, aprendimos sobre Esteban y supimos que muchos cristianos en esa época fueron perseguidos y que fueron dispersos en toda esa región. No estaban nada más en Jerusalén, sino que fueron pues yendo hacia otros lugares, pero también hubo muchos muertos por el evangelio. Inclusive el mismo Esteban sabemos que murió pues a manos de Saulo, porque Saulo se encargaba o tenía ese trabajo de buscar cristianos para matarlos. Y como Esteban hubo muchos otros que seguramente murieron proclamando el evangelio, y seguramente esto pues debió de haber desanimado a muchos cristianos, ¿no? El saber de la muerte de Esteban y el saber de la muerte de otros cristianos seguramente los desanimó mucho. Pero bueno, hasta antes del arresto y muerte de Esteban, el evangelio de Cristo muy difícilmente se compartía en otros lugares fuera de Jerusalén. Y de hecho Cristo les había ordenado a sus apóstoles que predicaran el evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1 versículo 8. Y Dios tuvo que permitir esta persecución que se dio a los cristianos precisamente para que los hermanos fueran esparcidos por otras regiones fuera de Jerusalén y para que el evangelio llegara a otros. Definitivamente este evento de la persecución a los cristianos desde el punto de vista humano pudo haber sido pues contraproducente para el evangelio, ¿no? Pero la realidad es que este evento hizo que el evangelio agarrara mayor fuerza porque llegó a lugares más lejanos y más lejanos. Por ejemplo, esta ciudad de Macedonia, la hemos oído en otras historias de esta campaña, pero estaba lejos de aquella región de Jerusalén y hasta allá llegó el evangelio. Y vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 11 versículos 19 al 30 con respecto a esta iglesia. Y dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaban en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta era la iglesia de Antioquía, que creció, y que no solamente creció, sino que recibió a los apóstoles y que ayudó a otros. Antioquía estaba situada a unos 480 kilómetros de Jerusalén, o sea, muy lejos, no era una región ahí cercana. Hasta allá fue a dar el evangelio. Así que podemos ver que el evangelio pues llegó a lugares muy lejanos de Jerusalén, y eso precisamente era lo que decía
lo que dijo Jesús cuando dijo hasta lo último de la tierra, buscaba que el evangelio se expandiera a esas regiones. Antioquía, era en ese tiempo una ciudad muy importante del Imperio Romano. El Imperio Romano, ya como algunos de nosotros sabemos por nuestras clases de historia, pues no solamente ubicaba la parte donde actualmente es Italia, sino que pues se expandía a otras regiones de Medio Oriente, inclusive del norte de África. Y pues había muchas ciudades en toda esta región y Antioquía pues era una ciudad muy importante, casi pues al nivel de Roma y de Alejandría. En ella, en Antioquía, habitaban griegos, romanos, sirios y judíos, y era una ciudad de gran importancia al encontrarse en una ruta comercial. En aquellos tiempos había rutas comerciales establecidas, como también en el nuestro, ¿no? Y había ciertos lugares que eran importantes por su lugar geográfico estratégico. Antioquía tiene una posición muy, muy estratégica porque estaba, digamos, en el paso de una ruta comercial con el Antiguo Oriente, y está además cerca del mar Mediterráneo, a unos 30 kilómetros. Entonces todo lo que venía del Antiguo Oriente, de la India, de estos lugares, pues pasaba por ahí y de ahí se embarcaba al Mediterráneo rumbo a Roma precisamente, ¿no? Entonces era una ciudad pues donde pues había mucho comercio, seguramente había gente de todos lados, era cosmopolita, era moderna seguramente, era una ciudad moderna, y ahí fue uno de los primeros lugares fuera de Jerusalén en donde la iglesia de Cristo creció de manera exponencial. Una iglesia grande estaba precisamente aquí en Antioquía. Y con base a esto, vamos a ver 3 enseñanzas que nos hablan de la reproducción sana de la iglesia. Recuerden, estamos en la última letra de nuestra acróstico pescar, y que nos habla de reproducirnos. Vamos a tomar el ejemplo de la iglesia de Antioquía precisamente para hacer esa imitación, reproducirnos como la iglesia de Antioquía. Y hay por lo menos 3 enseñanzas, hay muchísimas más, pero quisiera compartir con ustedes 3 enseñanzas que son para cada uno de nosotros y que nos van a ayudar a continuar con este aprendizaje que hemos estado teniendo en las últimas semanas. La primera enseñanza dice: crecer como iglesia nos ayuda a superar la adversidad. Crecer como iglesia nos ayuda a superar la adversidad. La persecución y muerte de Esteban, dice al principio del pasaje, y de muchos otros hermanos, entristeció a muchos creyentes de ese tiempo. Como decía hace un momento, un amigo, un hermano, un papá, un hijo, un primo, un mejor amigo seguramente pudo haber muerto durante esta persecución que hubo en esos primeros años. Es posible que algunos de ellos se desanimaron y por miedo a ser perseguidos y por lo tanto asesinados, pues dejaron de lado el evangelio, dijeron: no más, yo ya no quiero seguir con esto, y lo hicieron a un lado. Pero hubo otros muchos valientes. La verdad es que en aquel tiempo hubo otros muchos valientes que sabían que estaban sucediendo estas cosas, y a pesar de eso, pues continuaron predicando el evangelio. Seguramente tuvieron que dejar sus hogares, tuvieron que dejar su pueblo donde habían nacido y crecido, porque a lo mejor ahí ya había llegado pues los perseguidores, y pues tuvieron que abandonar, dejando ahí toda una vida con tal de seguir proclamando el evangelio, y dejaron atrás sus casas, sus familias, para continuar enseñando la palabra de Dios. El pasaje nos dice que hubo unos varones que entraron a Antioquía y anunciaron el evangelio a los griegos, es decir, salieron del anonimato y no se conformaron solo con compartirlo con judíos, porque algunos de estos creyentes que habían oído pues solo lo compartían con los judíos porque sabían, bueno, pues yo judío, el judío pues no me va a delatar con los que andan persiguiendo, entonces sigo compartiendo el evangelio, pero lo hago acá como de la secreta, como por debajo del agua para que nadie se dé cuenta. Pero hubo unos valientes jóvenes que se atrevieron no solo a hacerlo con los judíos, sino también a los griegos y también a otros pobladores de ahí de la ciudad de Antioquía. Y ellos estuvieron dispuestos a seguir creciendo como iglesia de Cristo, y seguramente al ver tantos nuevos hermanos les reconfortó el corazón en medio del dolor que habían tenido. Compartían el evangelio y sabían que estaban corriendo un riesgo, pero como leímos en el pasaje, muchos creyeron, y entonces la iglesia en Antioquía se estableció y empezó a crecer y crecer y crecer. Y yo estoy seguro que estos hermanos que se atrevieron a compartir el evangelio a otros,
pues al ver a nuevos que se integraban a la iglesia y a otros que creían y aceptaban y ponían en práctica las enseñanzas de Cristo, pues el dolor que traían, pues ahí estaba, pero seguramente decían, pero vale la pena por tantos hermanos que se están convirtiendo, por tantos hermanos que están conociendo de Cristo, vale la pena lo que estamos pasando. Y eso seguramente el Señor, Dios reconfortó su corazón a través de esto. Cualquiera que sea la prueba por la que estemos pasando, el compartir el evangelio con otros y hablarles de Cristo siempre nos animará y nos ayudará a recordar los milagros que ha hecho en nuestra vida, y otros serán impactados al reconocer que cualquier adversidad que haya es menor comparada con el amor y con la gracia de nuestro Señor Jesús. Todos pasamos por pruebas difíciles, alguna enfermedad, alguna pérdida, algún problema económico, problemas en la escuela, problemas en tu casa, pero cuando nosotros compartimos el evangelio y otros creen en él, pues podemos ver que Cristo, que Dios está con nosotros. Entonces, en medio de ese dolor que podemos estar teniendo, cuando compartimos con otros del amor de Cristo, nosotros vamos a recibir y vamos a poder entender y vivir el amor de Cristo. Y a pesar de las pruebas, que debemos orar por esas pruebas, debemos ponerlas en manos de Dios, y yo te aseguro que vamos a encontrar descanso y vamos a encontrar consuelo en medio de las pruebas por las que estemos pasando. Así que crecer como iglesia nos ayuda a superar la adversidad. La segunda enseñanza que veo, que quiero compartir con ustedes de este pasaje, dice: crecer como iglesia impacta a los que nos rodean. Crecer como iglesia impacta a los que nos rodean. Y es muy claro, ¿no? Primero Bernabé y después Saulo llegaron a Antioquía. Ellos no estaban cuando estos jóvenes llegaron a compartir a la iglesia allá en Antioquía, pero creció tanto que llegó a oídos de Bernabé primeramente de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces fue a esa ciudad, y cuando llegó vio que la iglesia pues estaba viva ahí en Antioquía, que estaba creciendo, y se regocijó tanto que dijo, pues voy a traer a Saulo. Saulo estaba en Tarso todavía pues entendiendo y asimilando todo lo que le había sucedido con respecto a su conversión, pero lo hizo traer, y para que viera lo que estaba sucediendo en aquella ciudad. Dice el pasaje que una gran multitud fue agregada al Señor, de tal forma que Pablo y Saulo se quedaron un año con ellos para seguir enseñando de la palabra de Dios a la iglesia de ese lugar. Imagínense, llega Bernabé y llega Saulo, ven esta gran multitud de gente, de hermanos que se habían convertido al Señor y que tenían hambre de conocer las enseñanzas del Señor Jesús, que Bernabé y Saulo deciden quedarse en esa ciudad por un año para enseñarles, para compartirles, inclusive para enseñarles cómo podían seguir creciendo, compartiendo el evangelio a otros. Y seguramente todo este crecimiento pues impactó al pueblo, a aquella ciudad. Dice, inclusive por lo que leemos, era una iglesia muy, muy numerosa, y era una iglesia que permanecía fiel al Señor, al punto que los no creyentes, que las personas que no conocían a Cristo, a modo de burla, les llamó cristianos. Hoy día es muy común que nos digamos, ¿y tú qué religión? Yo soy cristiano, y tú, yo también soy cristiano, ¿no? Y lo decimos así, ¿no? Hasta alguien dice, no, pues tráete a un cristiano, y lo usamos así como hasta para nombrar a una persona, ¿no? Pero la realidad es que este nombre que se nos dio de cristianos era en un principio fue pues como burla, ¿no? Porque decían, ay, mira, estos se creen Cristo, son como Cristos chiquitos, porque mira, hablan como Cristo, se comportan como Cristo, y eso quiere decir cristianos, ¿no? Cristos chiquitos. Entonces la gente los llamaba que cristianos a manera de burla. Pero imagínense qué padre y qué honor que te pongan un apodo así, porque te pareces a Cristo. O sea, por supuesto que no somos Cristo, ¿no? De Cristo solo hay uno, pero que mis actos, que mi fe y lo que hago, pues haga que otros vean reflejados a Cristo en mí, pues está padrísimo, ¿no? Imagínense ahora que no solamente se ve en mí, sino se ve al hermano que está al lado, y el que está al lado, y enfrente y atrás, y se ve en toda la iglesia. O sea, todos los hermanos de Antioquía tenían un comportamiento tal, un testimonio tal, que los empezaron a llamar Cristos chiquitos, o sea, cristianos. Todo el pueblo podía reconocer a Cristo en la vida de cada uno de los creyentes de la iglesia de Antioquía. ¿Crees que otros podrían reconocer en ti a Cristo?
Esa es una buena pregunta que cada uno debemos de hacernos. Si yo formara parte de aquella iglesia, o podrían haberme llamado cristiano, o en la actualidad, podrían alguien decirme cristiano sin que yo se lo dijera porque ve en mí a Cristo. Pues cada uno podemos hacer esa reflexión y contestar esa pregunta. Como creyentes debemos aspirar a parecernos a Cristo cada día más hasta reflejar su carácter. De hecho, ese es el propósito, que nos parezcamos cada vez más y más a Cristo en obra, en lo que hacemos, en amor, en testimonio, y ser de impacto de vida en los demás, a tal forma que puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Sigamos creciendo en su conocimiento y en número hasta reflejar a Cristo en lo colectivo y en lo individual. Esta es la invitación para cada uno de nosotros, que sigamos preparándonos, estudiando y poniéndonos en manos de Dios precisamente para que podamos ser más parecidos a Cristo y que los demás puedan ver a Cristo reflejado en nuestras vidas. Y finalmente, la tercera enseñanza que quiero compartir con ustedes dice: crecer como iglesia nos permite ayudar a otros en sus necesidades. La iglesia de Antioquía no solamente creció en número, sino también en sabiduría y en su amor hacia los demás. Al final de este pasaje que leímos, vemos una profecía que se cumplió no mucho tiempo después, y en el que la iglesia de Antioquía tuvo la oportunidad de ayudar y de enviar ofrendas y recursos para la hambruna que sucedió tiempo después. El crecimiento que Dios les hizo experimentar y les permitió ser de ayuda para otros hermanos. Es decir, había muchos hermanos que estaban congregándose en aquella iglesia, pero también entendían que su función no solamente terminaba o estaba limitada a la ciudad de Antioquía, sino también si podían ayudar a otros fuera de la iglesia, lo hacían. Como decía hace un momento, esta región era una región comercial, entonces seguramente o posiblemente los hermanos de la iglesia de Antioquía, pues algunos de ellos o la mayoría de ellos pues tenían la posibilidad de poder ayudar a los hermanos. Entonces también era una iglesia no solamente rica en palabra, en sabiduría y en amor a Dios, sino también tenía recursos para poder ayudar a otros. El crecimiento que Dios les hizo experimentar les permitió ser de ayuda para otros hermanos de otras ciudades en crisis alimentaria por la que estaba pasando toda esa región. Si Dios nos ha permitido crecer como iglesia, si Dios ha permitido que nuestra iglesia crezca, si Dios nos ha bendecido en medio de las circunstancias difíciles, es por un propósito, para ayudar a otros. Recientemente estamos saliendo inclusive, ¿no? Pasamos por una crisis derivada del COVID-19 y hubo muchas iglesias que tuvieron que cerrar sus puertas porque no pudieron sostener más a sus pastores, no pudieron sostener más el ministerio por falta de recursos económicos, pero hubo muchas otras que se mantuvieron y que aún con la crisis Dios bendijo. Y yo creo que cada uno como miembro de una iglesia y como iglesia debemos de reflexionar con qué propósito Dios nos mantuvo aquí, con qué propósito Dios nos siguió dando recursos para ayudar a otros. Para eso son los recursos que tiene la iglesia. No son para atesorarlos, no son para guardarlos, no son para tener una cuenta grande ahí en el banco. Los recursos que Dios da a la iglesia son para ayudar a los otros, para apoyar a los necesitados, para ayudar a aquellas iglesias que están pasando por situaciones difíciles y a aquellos hermanos que tienen necesidad. Por eso Dios permite que sucedan estas cosas para que también nosotros podamos ser de apoyo a los demás. No atesoremos nada ante la necesidad de otros creyentes y de otras personas. Eso sería pues muy egoísta de nuestra parte y no es lo que Dios quiere para su iglesia. Si Dios nos ha bendecido, seamos entonces de bendición a otros y seremos mayormente bendecidos al ser una comunidad útil en la obra del Señor. Definitivamente, cuando como iglesia, como individuos, hemos sido bendecidos y de esa forma tenemos la posibilidad de ayudar a otros, también seremos bendecidos al poder experimentar el amor del Señor por medio de estas acciones en apoyo de aquellos que lo necesitan. Entonces, crecer como iglesia
nos permite ayudar a otros. Entonces, si queremos aspirar a una reproducción como la que vivió la iglesia de Antioquía, pues vamos a poder experimentar la bendición de superar la adversidad, de impactar a lo que nos rodean y sobre todo de ayudar a otros en sus necesidades. Finalmente, como desafío final, les cuento una historia que hubo un hombre que ganó una gran cantidad de dinero en un evento, en una rifa, y por desconfianza no quiso llevar el dinero al banco, ¿no? Desconfiaba de los banqueros. Entonces agarró todo su dinero y lo metió en un bote y lo puso en una viga arriba de su casa. Y ahí estaba guardado el dinero, pero hubo una tormenta tal, tiempo después, que la casa de aquel hombre se inundó completamente. Y este hombre, pues lo primero que hizo cuando bajaron las aguas, pues corrió precisamente a ver qué había pasado, si su dinero estaba todavía en el bote que estaba ahí en esa viga. Y cuando agarró el bote, lo vio y dijo, ay, ahí está el bote, y empezó a respirar. Cuando lo agarró y lo bajó, se dio cuenta que el bote se había llenado de agua y todo el dinero estaba completamente arruinado e inservible. Así que no seamos como este hombre y escondamos nuestra fe por medio a lo que piense la gente. Y al contrario, tenemos un tesoro, el tesoro del Evangelio. Lo tenemos, no lo guardemos para nosotros para que se eche a perder ahí, sino compartámoslo con los demás. Y bueno, seamos parte activa de esta campaña, campaña a la que hemos sido llamados, y hagamos todo lo que está en nuestras manos para que la iglesia de Cristo siga creciendo y el Evangelio de Dios llegue a otras partes del mundo, como estos jóvenes que se atrevieron, que vencieron la adversidad y dijeron, no importa, nosotros vamos a compartir el Evangelio a pesar de los riesgos que haya. Aprendamos de ellos, aprendamos de esta iglesia y seamos amorosos, reflejemos a Cristo en nuestras vidas y continuemos adelante con esta campaña, no solamente durante esta semana, sino más adelante. Cuando termine esta semana podemos seguir adelante con cada una de estas actividades que hemos aprendido en las últimas semanas. Bueno, pues vamos a orar para despedirnos y para ponernos en manos de Dios. Señor, gracias te damos por este día, gracias te damos por tu cuidado, tu protección, y te damos gracias por tu palabra, gracias porque vemos en ella ejemplo y testimonio de esta iglesia que tú le permitiste crecer y ser de bendición para otros. Te pido por cada uno de nosotros que también seamos de bendición para otros, para los que nos rodeas, que podamos apoyar a los demás, que les amemos de tal forma que podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas y otros puedan verte a través de lo que tú haces en nuestras vidas, Dios mío. Gracias te damos y te pido por cada uno de estos niños que tú les bendigas esta semana que inicien sus estudios en sus escuelas, Dios mío. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues muchas gracias, niños. Dios les bendiga. Adiós. Hola chicos, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Hoy aprendimos que es muy importante que como iglesia de Cristo que somos, debemos crecer, o sea, reproducirnos. Y para ello es que predicamos su palabra y oramos por las personas que aún no han aceptado al Señor como su Salvador. Así es que haremos una manualidad que nos recuerde lo que debemos hacer como iglesia. Seguramente tú tienes en mente a niños y personas a las que quieres predicarles, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver qué materiales necesitamos para hacer esta manualidad. En la página web de nuestra iglesia podemos encontrar esta hoja y esta otra hoja, ¿ok? Las vamos a ocupar. Necesitamos pegamento, colores y tijeras. Necesitamos una hoja de color, de preferencia tamaño carta, de un color que les guste mucho, ¿ok? Y necesitamos los colores, ¿recuerdan? Del libro sin palabras, que era verde, blanco, amarillo, negro y rojo, ¿ok? Ahorita los ponemos en orden en nuestra manualidad. Y bueno, pues vamos a poner manos a la obra. Bueno, aquí tenemos nuestras hojas y en esta vamos a colorear esta casita que viene aquí y después la vamos a recortar. Y de este lado vamos a recortar este corazón que está en blanco y después aquí vemos como dibujos
de personas, ¿ok? Vamos a escoger algunos dibujitos de personas y esas personas serán a las que les vamos a predicar de la palabra de Dios, ¿ok? Pueden escoger aquí un muñequito de un señor, tal vez su tío, su primo, alguien que le quieran predicar de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces pueden escoger las figuritas que gusten. Y ya que lo tengamos todo coloreado, lo vamos a recortar, ¿va? Listo. Bueno, pues ya tengo aquí la casita y mis muñequitos. Los muñequitos los voy a dejar tantito de un lado. También este corazoncito. Y voy a tomar mi hoja de color. Y con un lápiz voy a marcar el contorno de esta casita, así como está aquí en mi hoja de color, ¿ok? Y ahora, ya que tenemos el contorno marcado aquí, vamos a recortar. Listo. Esta casita la vamos a voltear del lado en donde está blanco y ya pues vamos a girar como que estas puertitas. Vamos a marcar aquí bien y ya vieron que quedó como un edificio. Del otro lado pues aquí está el logo de la iglesia infantil y ahora la vamos a abrir. De este lado que está blanco vamos a pegar esta otra, como este otro edificio que hicimos. Lo vamos a pegar aquí, ¿ok? Y listo, nos quedó así. Y pues ya que doblamos estas ventanitas así, estas pestañitas, ya no sé, quedar algo así. Ok, y aquí vamos a pegar, aquí adentro vamos a pegar a las figuritas de las personas a quienes les queremos hablar de la palabra de Dios, ¿ok? Vamos a pegarlas. Listo. Y aquí arribita de cada personita vamos a poner su nombre, ¿ok? Por ejemplo, aquí puse yo como a unos abuelitos, unos viejitos. Pongo el nombre tal vez de mis abuelitos. Puse a, no sé, un señor, una señora, mis tíos, por ejemplo. Hasta abajo unos niños, mis primos o mis amigos, ¿no? Entonces vamos a ponerles sus nombres aquí arribita, ¿va? Listo. Recuerden orar por ellos. Yo hasta acá abajo le puse esa frase. Orar por ellos, invitarlos a la iglesia y pues hablarles, ¿ok? De la palabra. Muy bien, ahora cerramos aquí nuestro edificio, casita, y volteamos aquí la casita y vamos a hacer corazoncitos, ¿ok? ¿Recuerdan? Es un corazoncito amarillo, un corazoncito negro, un corazoncito rojo, un corazoncito blanco y un corazoncito verde. Y vamos a marcar su contorno de este corazoncito en cada una de las hojas de estos colores, ¿ok? Y después los recortamos. Así. Tengo nada más esa tirita de amarillo, pero sí se puede. Listo, ahora vamos a recortarlos.
Mientras vamos a recordar qué significaban los colores del libro sin palabras, ¿les parece? Los vamos a ir pegando y vamos a ir repasando sus significados. Listo, ya terminé. Ahora vamos a pegarlos, recuerden, aquí atrás. Primero va el amarillo, que también puede ser dorado. Lo pegamos aquí, que nos recuerda que el Señor tiene un lugar preparado muy especial para nosotros, donde podremos estar con Él, ¿verdad? Pero hay un problema, que es el pecado, y al Señor no le agrada el pecado. ¿Ok? Y nosotros somos pecadores, pero nos ama, ¿ok? Y quiere que seamos salvos, que seamos limpios, porque quiere estar con nosotros, quiere quitarnos nuestros pecados, perdonar nuestros pecados, ¿ok? Y por eso murió por nosotros en la cruz. Y con su sangre nos limpió, lo representamos con un corazoncito rojo, ¿ok? Por la sangre. Lo del problema del pecado con un corazoncito negro, ¿ok? Ay, perdón, sigue el blanco. Nos salvó y ahora somos limpios de todo mal, del pecado. Y pues por eso aquí un corazoncito blanco, ¿ok? Y ya por último, quiere que crezcamos en su palabra, aprendamos más de Él, que la compartamos con otros también, ¿ok? Y aprendiendo más de Él, llenándonos más de Él, podemos crecer, ¿ok? Como un árbol. Por eso lo representamos con el corazoncito color verde. Y listo, chicos, ya tenemos aquí. Esto también puede ser como una iglesia, un templo, perdón. Los podemos invitar a las personas que les queremos compartir de Dios, los podemos invitar, sigamos orando por ellos, ¿ok? Y sigamos compartiendo del Señor. Muy bien, chicos, pues espero que les haya gustado mucho la manualidad y nos vemos hasta la próxima. Bye. Bueno, chicos, llegamos a nuestra sexta clase de esta campaña y agradecemos a Dios porque ahí la llevamos, ¿verdad? Y bueno, no perdamos el objetivo de la campaña con la que estamos culminando esta serie de 6 clases, que es la de reproducirnos, ¿verdad? Y reproducirnos así en muchos más, y que la iglesia vaya creciendo cada día más y más y más, como lo aprendimos en la clase de hoy, ¿verdad? Y entonces no se te olvide compartir la palabra de Dios con los más cercanos para que todos lleguemos al conocimiento de Cristo. Vamos a terminar orando para terminar nuestra clase. Dios, te damos gracias porque nos guardas, gracias por todo lo que nos has enseñado durante esta campaña. Te pedimos que nos sigas bendiciendo y que nos hagas instrumentos también para que nosotros podamos llevar el evangelio a todas las personas que no lo conocen. Gracias por todo eso y bendícenos y guárdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, nos vemos el próximo domingo. Demos gracias a Dios por todo lo que hemos aprendido en este día y pidámosle que lo podamos aplicar durante la semana. Terminemos este día cantándole a nuestro Dios. Jesús es Dios revestido de amor. Cuando Él nos llama, salimos alegres hacia Él, porque nos conduce a los mejores pastos. Creyendo en Él, obtenemos la vida eterna, así que no temeré ningún mal, porque sé que podemos acudir a Él. Así que tengamos una fructífera relación personal con Él, porque nos cuida como su oveja más preciada. Cantemos. Cada día yo me siento seguro.
mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Cada día yo me siento seguro, eres tú mi buen pastor. Tú me llevas por buenos caminos, a tu lado yo no siento temor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Jesús es mi buen pastor, soy tu oveja y me llenas de amor. Tomado de tu mano, yo seguro siempre voy. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. Eres tú, Jesús, mi buen pastor. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no ves. Mas hubo aquellos que por fe triunfaron, con todo lucharon y con fe vivieron. Mas muchos con burla juzgaron, pelearon y los maltrataron. Mas ellos con fe anduvieron. Nos azotaron, nos partieron, nos dejaron y con piedras nos mataron. Y de ellos se burlaron y anduvieron sin rumbo. Y la gente de este mundo no sabía, no los merecían. Dios estaba muy contento con estos héroes. Son los héroes de la fe que lucharon por creer. Esos héroes de la fe que me enseñan. Son los héroes de la fe que lucharon por creer. Esos héroes de la fe que me enseñan. Son los héroes de la fe que lucharon por creer. Esos héroes de la fe que me enseñan.